El Gobierno del Estado, a través del Sistema Educativo Estatal, les da la más cordial bienvenida a la conferencia y presentación del libro Modelo de Gestión Directiva para la Educación Media Superior. Sean todos bienvenidos. A continuación, presento a las autoridades que nos acompañan. Maestro José Cruz Holguín Ruiz, director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Doctor Iván López Valls, subsecretario de Educación Media Superior, Formación Docente y Evaluación. Maestro Noel López Aguilar, director de Educación Media Superior. Licenciado Enrique Reyes Machado, director estatal de CONALEP. Licenciado Miguel Ángel Julcar, representante de la SEMS en Baja California. A continuación, solicitamos al profesor José Cruz Holguín Ruiz, director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, a dirigir las palabras de bienvenida y presentación del ponente. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Para la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas es un honor ser sede de este evento donde vamos a conocer una propuesta de gestión educativa en nuestro nivel, elaborada por quien actualmente es el subsecretario de Educación Media Superior del Sistema Educativo Estatal, el doctor Iván López Valls. A todos ustedes, a nombre de esta institución, les doy la más cordial bienvenida. Agradezco la deferencia al doctor Iván López de haber seleccionado para la zona costa esta institución como sede de esta concentración de directivos de los planteles de educación media superior, tanto estatales como federales. Es un honor y les doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Vamos a comentar el libro que hoy nos convoca, que es Modelo de Gestión Directiva para la Educación Media Superior, elementos claves para dirigir instituciones educativas del nivel medio superior. Sobre el libro empezaré diciendo que por fin alguien cercano a la educación media superior en Baja California se anima a escribir sobre uno de los temas fundamentales para la operación, administración y logro académico de las instituciones de nuestro nivel: la función directiva. El texto fue prologado por el maestro Miguel Ángel Mendoza González, responsable de la política educativa en el Estado, y consta de 4 capítulos. Los primeros 3 para dar el marco conceptual del tema y el último para definir y desglosar la propuesta de su modelo de gestión educativa. En el primer capítulo denominado Instituciones Educativas y Gestión Directiva, se hace un recorrido por diferentes autores que definen y explican las funciones y dimensiones de la gestión directiva como factor clave para transformar la escuela, tales como las grandes funciones de la gestión directiva expuestas por Rivas en su trabajo La gestión directiva en las escuelas, las 4 dimensiones definidas por la UNESCO en 2011 o las definiciones expuestas en las 5 tendencias de la gestión educativa de Carlos Alberto Botero en 2009 y en gestión directiva del currículum de Juan Manuel Arroyo. Otro de los aspectos fundamentales de la gestión directiva que se aborda en este capítulo es el liderazgo en la construcción del perfil que debe poseer un directivo de plantel para actuar como agente de cambio. Para ello, el autor acude a definiciones como las siguientes: el liderazgo es la capacidad de influir en otras personas, de Santa María y Navarro. Liderazgo es amor hacia su misión, de Blanchard, y sus 3 virtudes de los directivos, como son la resolución, la humildad y la generosidad. O aquella que reza: líder es aquella persona que es capaz de convencer. Aquí encontramos nosotros conceptos claves de lo que es el liderazgo
que incluye Iván López en este proyecto educativo. O establecer la diferencia entre un líder autoritario y un líder democrático, que en las palabras de Bolívar, el reto actual, en vez de controlar, ordenar y predecir, un líder debe de implicar, motivar y animar a su gente en torno al proyecto educativo. Todo ello para llevar al lector, para llevarnos a los lectores, a formarnos una idea de la importancia del liderazgo de los centros educativos. Un directivo con liderazgo es aquel capaz de lograr armonía, coordinación y estabilidad en las relaciones y acciones de los elementos que integran la comunidad escolar, propiciando el interés y la colaboración del personal a su cargo hacia los propósitos educativos de la institución. Como antecedente del perfil de director de educación media superior definido por medio de las 6 competencias en el Acuerdo Secretarial 449, el autor hace referencia a la política educativa desplegada por la OCDE a sus países miembros, entre los cuales se encuentra el nuestro, país para el que le dedicó el documento Mejorar las escuelas, estrategias para la acción en México, que contiene estrategias y recomendaciones para asegurar la calidad de la educación. Específicamente, es a través de sus 3 recomendaciones que se le da cuerpo a la idea que para mejorar el logro escolar se tiene que fortalecer el liderazgo de los directivos de los planteles. La primera recomendación de la OCDE estipula que se debe crear un marco referencial de estándares profesionales sobre este liderazgo educativo que requieren las instituciones de educación media superior. La segunda establece la necesidad de profesionalizar la formación, la selección y la contratación de los líderes escolares. Y la tercera refiere la consolidación de liderazgos instruccionales. El Acuerdo 449 define a los directivos escolares como líderes dotados de un conjunto de competencias y atributos que son insumos en los programas de formación y profesionalización directiva de la educación media superior, y es también motivo de evaluación en los concursos de oposición para alcanzar la idoneidad para ocupar un cargo directivo. Proceso que, dicho sea de paso, sigue adoleciendo de una evaluación objetiva de la experiencia, de la trayectoria, del cumplimiento de responsabilidades previas y el perfil psicológico de los aspirantes a dirigir un plantel educativo. La gestión educativa, dice nuestro autor, está fundamentada por varias ciencias como la administración, la pedagogía, la psicología, la filosofía, la sociología y la antropología, entre otras. Por lo que este sustento científico es un garante y una exigencia a la vez de profesionalismo en el ejercicio de la función directiva. Los conocimientos y habilidades técnicas en lo administrativo que deben de tener los directivos pasan por las cuatro etapas del proceso administrativo definidos por DAF en 2010: planeación, organización, dirección y control. En la planeación se asientan los objetivos o metas institucionales acordes a la misión y visión, las estrategias, las líneas de acción, los tiempos y los recursos. La organización se refiere a estructurar e integrar los recursos disponibles. El control es dar seguimiento al desempeño individual e institucional y tomar acciones correctivas oportunamente. La dirección se define como responsable de las funciones estratégicas y tácticas de la institución y como tarea importante en la cohesión de la comunidad escolar al mantener una comunicación efectiva con todos sus miembros. Si bien es cierto, como lo reitera la OCDE en sus documentos, que las habilidades que requiere un director son distintas a las que requiere un docente, para hablar de gestión educativa es imprescindible que un directivo de una institución como las nuestras también posea competencias, experiencia y trayectoria docentes. De lo contrario, no entendería que será el responsable del éxito o del fracaso de la institución que dirige. Cierro los comentarios de este capítulo tomando algunas referencias que el libro contiene de otros autores con los que coincido plenamente. Dice Lucio, en su gestión directiva del centro educativo Condición de Calidad,
que la calidad de la gestión directiva reside en la calidad de la persona que dirige los planteles, con sus dotes técnico-pedagógicos acompañados de valores predicados con el ejemplo. Y Garay, en su trabajo Comunicación y Liderazgo, sin comunicación no hay líder, asienta que si un líder pretende impulsar un cambio, es necesario que se produzca resonancia en sus colaboradores. Un líder resonante, dice Garay, es aquel que obtiene mejores resultados. Para aspirar a ser un director de excelencia, como dice Álvarez, en la importancia de los directores de excelencia, este debe de estar comprometido con el mejoramiento educativo de su comunidad. En el capítulo 2, Políticas, Planes y Programas Normativos, el autor hace un repaso de la reforma integral de la educación media superior, la RIEMS por sus siglas, del Sistema Nacional del Bachillerato, el SNB por sus siglas, ahora conocido como Padrón de Escuelas de Buena Calidad. Los programas de actualización y profesionalización directiva con sus diferentes nombres, el plan de mejora continua con su manual para elaborarlo y los planes de desarrollo generales y sectoriales de nivel nacional y estatal de las presentes administraciones, tanto federal como estatal en Baja California. Estos documentos son referentes infaltables en la gestión educativa, que aunados a los contenidos en la reforma educativa de 2013, tales como la Ley General de Educación, la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, dan sustento normativo al nuevo modelo educativo para la educación obligatoria, condición que tiene nuestro nivel educativo a partir del 2012. En el capítulo 3, el autor revisa y presenta el modelo de educación media superior del subsistema que más conoce, el Colegio de Bachilleres de Baja California, por haber sido su director de planeación académica y director de servicios educativos, posterior a la experiencia que tuvo por su paso en la Dirección de Educación Media Superior del Sistema Educativo Estatal. Estas credenciales le aportan a Iván la autoridad moral y el conocimiento para escribir el libro motivo de nuestra reunión, como lo dije al principio de mi intervención, pero sobre todo para diseñar y promover su modelo de gestión directiva. El capítulo 4 que le dedica a este modelo, a esta propuesta modélica, con todos los antecedentes expuestos y la experiencia en el medio, Iván López propone un modelo de gestión directiva inspirado en trabajos científicos de autores como Uribe Briceño, que establece que así como el rol de los profesores es clave en el proceso de aprendizaje, el rol de los directivos es igualmente clave en crear condiciones institucionales que promuevan la eficacia de la organización escolar. Y de instituciones como el Ministerio de Educación de Chile, que produjo el documento Marco para la buena dirección, criterios para el desarrollo profesional y la evaluación del desempeño, con el claro propósito de contribuir a la mejora de la calidad educativa en el nivel medio superior, tal como reza el objetivo central de esta propuesta modélica: generar las condiciones que induzcan mejoras en la prestación del servicio educativo a los jóvenes bachilleres a través del establecimiento de procesos de organización, control, liderazgo, planeación y dirección que permitan dar un correcto seguimiento de los procesos internos del plantel. Los 5 elementos que componen la propuesta modélica del autor, organización, control, liderazgo, planeación y dirección, no dejan fuera ninguno de los aspectos que la teoría administrativa y pedagógica establecen para el éxito de una organización, sea esta de tipo empresarial o de tipo educativo, y constituyen la cama donde descansan las habilidades técnicas y prácticas de la gestión directiva, es decir, las herramientas que un buen director debe tener y saber usar para llevar a su comunidad educativa a alcanzar los mejores resultados. Cual diestro capitán que conduce su barco a un buen puerto a pesar de las tempestades que enfrenten el camino.
Invito a los directivos de los planteles de educación media superior aquí presentes, sin importar el subsistema al que pertenezcan, a que conozcan de cerca la propuesta del doctor Iván López contenida en el trabajo que hoy nos convoca. Porque a todos nos ocupa por igual la misma razón de nuestros esfuerzos, el éxito de nuestros estudiantes. Porque como decía Carlos Zarzar Charur, el éxito de las escuelas no estriba en tener buenas instalaciones, ni muchos recursos, ni siquiera buenos profesores. Estriba o radica en el éxito de sus egresados. El modelo de gestión directiva para la educación media superior propuesto por Iván es un constructo técnico de administración escolar efectiva y una invitación a reflexionar sobre la importancia y trascendencia del papel que desempeñamos en nuestras comunidades escolares. Pero también es una toma de conciencia de la alta responsabilidad que representa dirigir un plantel educativo, donde la materia prima son seres humanos llenos de emociones y de aspiraciones que esperan ver en nosotros, como en sus maestros, un modelo que los inspire y los motive a desarrollar sus capacidades y destrezas que los ayude a cumplir con sus sueños. Compañeros directivos, junto con nuestros compañeros de trabajo, nuestros equipos y colaboradores en cada uno de los planteles en los que laboramos, hagamos que esos sueños se tornen en felices realidades para la juventud baja californiana. Y recuerden, el liderazgo directivo que necesitan nuestras escuelas no nos los da un nombramiento o haber resultado idóneos en un examen. Es una condición que se gana en el día a día con trabajo visionario, con amor y pasión por lo que hacemos, con humildad y vocación de servicio, con perseverancia y congruencia en el actuar. Muchas gracias. Agradecemos al profesor su mensaje. Se invita a Presidium a tomar asiento, por favor. Iván López Báez es licenciado en Administración Pública y Ciencia Política. Tiene el grado de maestría en Gestión de Políticas Públicas y de maestría en Finanzas Corporativas. Es doctor con mención honorífica en Dirección de Organizaciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha sido director de Educación Media Superior, Superior e Investigación de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Baja California. Director de Planeación Académica y director de Servicios Educativos del Colegio de Bachilleres de Baja California. Profesor de liderazgo durante 10 años en el MBI de CETIS Universidad. Profesor de Gestión Educativa en diferentes universidades como lo son Universidad de Mexicali, Universidad del Valle de México, Universidad Autónoma del Estado de Baja California y consultor educativo en diferentes instituciones en México. Actualmente es subsecretario de Educación Media Superior, Formación Docente y Evaluación. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradecerles el que estén el día de hoy acompañándome. Maestro Holguín, no me dejó nada. No se crea. Muchísimas gracias. Gracias por leerlo, gracias por apoyarnos, gracias por ser nuestro anfitrión. Es importante, antes de empezar a explicar, hacer 2 o 3 aclaraciones. Bueno, en el momento en que yo empiece a explicar el libro, sí me gustaría comentarles que me voy a despojar de mi cargo de subsecretario y me voy a convertir en un académico. Y como académico debo de ser crítico constructivo del sistema. Por aquello que luego nos espantamos, ¿cómo es posible que el subsecretario esté diciendo esto? ¿No? Yo creo que tendríamos que ser humildes y honestos a la hora de poder presentar un documento con estas características. Y estaría haciendo alusión a mi cargo nada más para hacer algunos ejemplos que nos permitan clarificar un poco lo que queremos nosotros explicar. Agradecer a la profesora Arcelia Galarza, mi jefa, va a ser siempre mi jefa, directora general de Colegio de Bachilleres, por permitirme
hacer locuras en colegio de bachilleres que fueron locuras para bien, porque aquí está el producto de esas locuras. Agradecer a la maestra Edna Huerta, directora general de la Universidad de Mexicali, por permitir reproducir este documento. De igual forma al maestro Héctor Montenegro por tantas charlas y tantas críticas juntos sobre el sistema y el modelo de gestión. Y si les soy sincero, y debemos ser agradecidos también, su servidor no iba a hacer esta presentación. Su servidor había impreso un documento para sus alumnos de educación. Pero el maestro Noel López Aguilar, director de Educación Media Superior, ni siquiera me avisó y organizó esta serie de conferencias tomando como punto de partida la presentación del libro. Es importante también comentarles que las cosas se administran y las personas se dirigen. El 98% del éxito de un plantel depende mucho de cómo nos relacionemos humanamente entre nosotros. Imagínense nada más si de boca del anterior subsecretario de Educación Media Superior a nivel nacional, doctor Tuirán, decía que los 3 grandes problemas que tenían los jóvenes es: 1, que no saben solucionar problemas; 2, no saben tomar decisiones; y 3, no saben relacionarse humanamente entre ellos. ¿Creen que nos pasa lo mismo como directores y como funcionarios? Yo creo que sí. Pero además, cuando nosotros nos planteamos la idea y la necesidad de poder documentar, porque simplemente fue documentar lo que nosotros vivimos. Estamos hablando de 3 años de experiencia en educación media superior, 2 años y medio en colegio de bachilleres, pero además 1 año, 8 meses en el documento. La primera vez que se solicita que se concurse los cargos directivos y se presenta un examen, yo recuerdo que en aquel entonces la directora en colegio de bachilleres me pide que diseñe un curso para que los directores que fueran a entrar a concursar o quienes fueran a tener la intención de concursar por un examen, de concursar a través del examen, pues fueran un poquito más seguros. Y todos los directores bien preocupados preguntaban que sí, que iba a venir en el examen. Cuando tratamos de diseñar el curso nos dimos cuenta que salió una maestría en educación media superior, que no era tan fácil diseñar algo que les permitiera tener en 2 meses, 3 meses, los contenidos mínimos indispensables para que ellos tuviesen la oportunidad de poder tener un poquito de contexto respecto a lo que se iba a ser evaluado, ¿no? A raíz de ahí nosotros también nos vimos en la necesidad de hacer algunas modificaciones respecto a la forma en la que estuvimos trabajando en colegio de bachilleres, ocasionado por la forma en la que los seres humanos tomamos las decisiones. Los seres humanos tomamos de 2 formas las decisiones: en base a un esquema inductivo y en base a un esquema deductivo. El inductivo es aquel que se razona, es aquel que toma los documentos, la estadística y tomas decisiones en base a un esquema objetivo. El deductivo es aquel que toma como pretexto la experiencia, el conocimiento, para justificar las decisiones. Es decir, nos encontramos con ciertos directores que nos dicen: es que yo tengo 15 años siendo director, no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer. Es que yo tengo algunos años trabajando en este programa, no me vas a venir a decir que lo necesito o lo tengo que modificar. Entonces, en función y en la forma en la que se fueron procesando esa toma de decisiones, se fueron generando hipótesis que, conforme vayamos avanzando en la plática, les voy platicando cómo se fueron presentando esas diferentes hipótesis en los diferentes mesas de trabajo que teníamos, sobre todo en colegio de bachilleres, ¿no? La mayoría de los directores siempre tenemos como argumento principal el poder justificar los malos resultados del proceso, aludiendo a 2 justificantes que son tradicionales y son los haces de la manga que nosotros utilizamos cuando de plano no tenemos idea de qué es lo que está pasando en nuestro plantel. Cuando ustedes escuchan a un director que dice: es que la culpa la tienen los docentes, no tienen ni idea de lo que está pasando en su plantel. O cuando escuchan que diga un director: es que la educación es multifactorial y es compleja, tampoco tienen ni idea de lo que está pasando en su plantel. Totalmente son situaciones que las debemos de reconocer. Sí, son multifactoriales, por supuesto que sí, es muy complejo el proceso educativo. Claro que sí, tradicionalmente, históricamente al docente se le da la carga y se le da la responsabilidad mayor en los resultados y en lo que se obtiene, porque la razón de ser un centro educativo es el aprendizaje. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos la posibilidad de considerar proyectos de intervención para mejorar y facilitarle las cosas al docente. Y en ese sentido es que empezaron
a generarse las diferentes hipótesis que nosotros íbamos relacionando con las diferentes necesidades para mejorar. ¿Por qué es preocupante que a un director le preguntes por qué te fue bien en Planea y no sepa exactamente qué fue lo que hizo para tener los resultados que obtuvo? Pero es más preocupante que le preguntes por qué crees que te fue mal y te dé una lista como de 15 o 20 o 30 justificaciones por las cuales le fue mal. Significa que no tenemos certeza de lo que nosotros estamos administrando y estamos gestionando. Y tan es así que no sabemos lo que estamos administrando y lo que estamos gestionando, que hemos vivido reformas, que hemos vivido capacitaciones, que hemos vivido muchos procesos y seguimos exactamente igual o un poquito peor. Entonces, sí es necesario replantear la forma en la que estamos gestionando. Y les voy a poner un ejemplo, ahora les voy a poner un ejemplo como subsecretario. Sale publicado en el periódico la propuesta de inversión para educación media superior. A la fecha, al día de hoy, no he recibido un solo oficio de ningún director de plantel solicitando recursos para ser sujeto de beneficio de esos apoyos. Entonces, la pregunta es, a lo mejor no sabemos, y si no sabemos, ¿qué estamos gestionando? ¿En dónde nos estamos perdiendo? ¿Y por qué la reforma no nos enseñó que hay publicados los presupuestos en tal fecha y que tendríamos que estar nosotros revisando cuando se publican para poder gestionar y solicitar nuestras necesidades en tiempo y forma, de tal forma que el subsecretario no se vea tentado a arbitrariamente asignar los recursos de acuerdo a sus necesidades o sus objetivos personales o institucionales, sino que el director tenga la posibilidad de presentar sus requerimientos, ¿no? Entonces, creo que sí tendríamos la posibilidad de decir que sí, el fracaso o éxito de un centro educativo en alguna medida no nada más recae en el docente y que el directivo tiene una responsabilidad y un peso tanto o más importante que el docente a la hora de gestionar esos recursos, ¿no? ¿Por qué se define este planteamiento de esta pregunta? ¿Cuáles son las condiciones en que se desarrolla la macro y la microplaneación institucional asociadas a la capacitación como referencia para el fortalecimiento de la gestión directiva en los planteles del nivel medio superior? Cuando nosotros nos incorporamos a Colegio Bachilleres, había o está todavía un director, no voy a decir de qué subsistema es, pero es del CECITE, José Luis Cato, que en aquel entonces era coordinador de zona costa de Colegio Bachilleres, y cuando me invita la profesora Celia a Colegio Bachilleres, él me dijo algo que nunca se me olvidó. Me comentó, a ver si es cierto que es igual planear desde el segundo piso del sistema educativo a irte a meter a los planteles del Colegio Bachilleres. Ahora sí vas a saber lo que es realmente estar en el sector educativo. Entonces, cuando nos metimos a Colegio Bachilleres y empezamos a vivir las diferentes tomas de decisiones y cómo ellos apreciaban los procesos en educación media superior visto desde el plantel, pues sí, la verdad es que sí nos metimos en un gran problema, porque empezamos a identificar que se manejaban muchas hipótesis. Hipótesis que fuimos comprobando, ya sea negativo o positivamente. Había hipótesis porque había directores que decían, es que los de la tarde son un poquito más complicados para aprender que los de la mañana. Es que no me compares al plantel La Mesa con el Nuevo Tijuana, porque el plantel La Mesa está en una zona conflictiva y Nueva Tijuana no. Es que no me compares el Nueva Tijuana con el Baja, porque el Nueva Tijuana tiene maestros más jóvenes y el Baja California tiene maestros un poquito ya mayores. Y así empezaban a salir las diferentes hipótesis, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor estábamos metidos en una serie de paradigmas que no necesariamente las habíamos razonado en base a un enfoque inductivo. Cuando nos dimos cuenta que había turnos vespertinos como en el plantel vizcaíno que estaban mejor que el matutino, cuando nos empezamos a dar cuenta que había planteles con maestros desde un enfoque tradicionalista conservador que eran mucho mejores que los maestros que acaban de entrar, y cuando nos dimos cuenta que había planteles, que había maestros nuevos que eran mejores que los maestros que tenían un enfoque un poquito más conservador, pues ahí sí nos metimos en un gran problemón, porque cada director o cada justificación tenía parte de su razón, pero ¿cómo podemos entonces coincidir en un modelo que nos permitiera decir esto es lo que tenemos que saber por lo menos en un acercamiento, ¿no? Y a partir de ahí lo que hicimos fue poder nosotros diseñar este modelo que nos permitiera contar con una pequeña guía de cuáles son los elementos que debo yo de estudiar en función a lo que voy a dirigir, ¿no? Este modelo y esta investigación detonó en 3 preguntas. Hubo muchas más, pero estas 3 preguntas fueron las que quisimos nosotros clarificar. ¿Existe relación directa entre el bajo o alto desempeño en materia de gestión directiva de los directores de plantel con el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales? Es decir, ¿tiene algo que ver o no tiene algo que ver?
porque nos empezamos a dar cuenta que construían un plan de mejora continua. Y resulta que a ese plan de mejora continua le daban mucho peso en el examen. Y cuando diseñamos la estrategia para pasar o tratar de pasar el examen de oposición, había maestros que decían y directivos, tú nada más concéntrate en el plan de mejora continua. Agarra un indicador, apréndete el índice y cuando te tengas que hacer el plan de mejora continua en el examen, te va a ir bien, porque le dan muchos puntos. Y se dedicaban a estudiar cómo se construía el plan de mejora continua. Posteriormente, nos dimos cuenta que había directores que el plan de mejora continua lo hacía él solo o había directores que lo hacían nada más con las personas que eran cercanas a él y no involucraba a todos los actores del centro educativo para formar parte de ese, o para hacer ese plan de mejora continua. Había otros directores que había personas que las querían castigar y le decían, hazme el plan de mejora continua y me tienes que dármelo en 3 días. Y se lo daban a quien querían castigar porque para ellos era una situación de castigo el darle que haga el plan de mejora continua porque la dirección general me lo está solicitando, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuál es el nivel de participación de la comunidad educativa referente a la construcción del plan de mejora continua del plantel? La verdad es muy bajo. Si nosotros hicimos el análisis, hicimos foros de consulta para platicar con los directores, nos dimos cuenta que no participaban todos los actores. Nos dimos cuenta que eran documentos unilaterales que los construían nada más ellos, o en algunos casos se lo daban a un subdirector que tuviera tal vez alguna maestría o algún doctorado en educación y que se le hiciera un poquito más fácil metodológicamente redactar lo que la dirección general quería que presentáramos. Porque esa era otra condicionante. Hacíamos planes de mejora continua tomando en cuenta las exigencias que nos estaban dando las direcciones generales y no lo que yo definiera en un marco de autonomía en materia de gestión, lo que yo definiera como prioridad para el plantel, ¿no? ¿Y cuáles son las variables que repercuten en la falta de acciones para la generación de relaciones de trabajo óptimas que permitan responder con eficacia y eficiencia al aseguramiento de la calidad? ¿Por qué hicimos esa pregunta? Porque recibimos muchas quejas de la gestión directiva al afirmar que los directores siempre tenían sus consentidos y que no involucraban a todos en los procesos. Y nos referenciamos a situaciones de comportamiento cultural, es decir, cuando tú estás en la secundaria siempre te juntas con tus mismas 2 amigas. Cuando van a entrar a la prepa, le preguntas a qué prepa va porque quieres continuar con esas mismas 2 amigas. Cuando entran a la prepa y no logran entrar con las mismas 2 amigas, vuelven a obtener o a generar una empatía con otras 2 amigas, claro que sí, y se juntan toda la prepa con esas mismas 2 amigas. Otra vez, otro grupo igual. Pero pasa exactamente lo mismo en los planteles. Llega el director y en un marco de desconocimiento tal vez de liderazgo, si él tiene un perfil afable, busca juntarse o tener de aliado a otro afable, porque le es difícil tratar a un escrupuloso, porque el escrupuloso tal vez es absolutista y soberbio, y no lo quiere tener al lado, porque es crítico y es constructivo. Entonces, si tú juntas un afable con otro afable, va a ser muy complicado que sean organizados y logren aterrizar proyectos. Pero si tú juntas un afable con un escrupuloso, el escrupuloso le va a complementar al afable. Entonces, es ahí la necesidad y la exigencia de poder determinar quiénes son los que están integrando esos equipos de trabajo para estar en la alta dirección y que tomemos en cuenta a todos los actores de los diferentes planteles, tanto alumnos como docentes, para formar esos planes de mejora, ¿no? Y en función a todo eso que hemos platicado y todo eso que vivimos, llegamos a la pregunta al final del día, era cómo mejorar diario continuamente. Teníamos un problema, teníamos una eficiencia terminal del 58%, teníamos un aprovechamiento de 7.2 en los últimos 10 años y algo teníamos que hacer, pero ¿cómo podemos garantizar que mejoremos si no hay el compromiso del director? Porque al final de cuentas una cosa es lo que nos dice el director en las reuniones de directores y otra cosa es lo que hacen cuando llegan a su plantel. Porque pareciera que las decisiones que nosotros tomamos a la hora de llegar al plantel muchas veces cambian de opinión o realmente deja influirse el director por algún tipo de presión, de tal forma que no necesariamente lo que pactamos aterriza en los diferentes planteles. Los planteles, al final de cuentas, debemos de entender que en el comportamiento organizacional de las instituciones educativas implica, entre otros, brindar valores, motivación, decisiones y liderazgo. El liderazgo no lo vamos a sostener si no tomamos buenas decisiones. Yo puedo ser un líder que genere empatía, yo puedo ser un líder que tenga la posibilidad de impulsar
pero si no logro tomar decisiones de manera correcta, el liderazgo va a ser mediático. La gestión directiva define y analizamos que la actividad académico-administrativa de las instituciones era totalmente dinámica y que cada plantel tiene una característica totalmente distinta a los otros planteles. Cada plantel tiene ciertos requerimientos, tiene ciertas exigencias en la dinámica de las deficiencias en cuanto a situaciones económicas porque los presupuestos no alcanzan, en cuanto a personal porque no existe el personal suficiente para atender todas las necesidades que me pide la dirección general. De hecho, una de las grandes críticas que nos hacían o que hacían a la gestión directiva era el poder trabajar en base a esquemas de formatitis, es decir, los maestros y los subdirectores y directores se la pasaban llenando formatos que les pedían de la dirección general, que a su vez la dirección general le pedía a la Secretaría de Educación y Bienestar Social, y a su vez la Secretaría de Educación y Bienestar Social se lo solicitaba a la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. De tal forma que pensamos que la implementación de una reforma se basa y se justifica llenando formatos, cuando realmente la razón de ser de los centros educativos tiene que ver más con la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que hacemos que un director tenga la posibilidad de sentirse un poquito autónomo para tomar decisiones. De ahí la necesidad de que en un nuevo modelo educativo se promueva tanto la autonomía en materia de gestión. Desafortunadamente, en la vida real, en la práctica, pues esa autonomía no se da del todo y además nos dedicamos mucho a estar apagando fuegos y a estar llenando formatos. Y si se nos complicaba mucho entender la dinámica real de un plantel en relación a lo que la Secretaría de Educación entendía como una necesidad de implementar una política. Había un marco normativo que era obligado, que teníamos que estudiar, es decir, qué es lo que ha pasado con el marco curricular común impulsado por el doctor Miguel Sequel y Pardo, aquella propuesta o aquella política educativa en la cual reconocía la diversidad de subsistemas, en la cual planteaba la necesidad de incorporar un enfoque por competencias a los diferentes subsistemas al nivel medio superior. Necesitábamos nosotros saber qué era lo que había pasado con la regulación de las diversas operaciones de la oferta educativa, pero además los mecanismos de gestión y la certificación del Sistema Nacional de Bachillerato. Nos dimos cuenta que cuando nace el Sistema Nacional de Bachillerato como un sistema de gestión de la calidad, nace con muchos y muy rígido la forma en la que ellos estaban evaluando los planteles. Y conforme fueron pasando los años y conforme se fueron dando cuenta que ellos no iban a poder acompañar con recursos presupuestales para fortalecer los planteles y poderse incorporar al CNB, ellos fueron bajándole la exigencia al CNB. Ahora te solicitaron menos cosas, luego te fueron solicitando otras menos cosas, pero entonces no le estamos abonando a la gestión en materia de la calidad. Nos estamos adecuando a los contextos que hacían referencia a lo que se estaba viviendo en ese momento. Pero ¿qué creen? Eso ya lo tenían y lo estaban viviendo y lo vive el sistema educativo los últimos 30 años. De tal forma que cuando se planteó el Sistema Nacional de Bachillerato, nos debimos haber percatado, se debieron de haber percatado, que en los planteles había muchas exigencias y que esos requisitos jamás los íbamos a cumplir para poder incorporarnos, ¿no? De tal forma que hoy día se bajó mucho la exigencia de ese sistema, ¿no? De igual forma, nosotros debemos de hacer alusión a planes de desarrollo y programas sectoriales de educación. ¿Por qué? Porque debemos entender que los centros educativos, sobre todo los que son públicos, forman parte de la administración pública. La administración pública se divide en dos, que es la administración pública centralizada y la descentralizada. Nosotros pertenecemos a la administración pública descentralizada, nos están descentralizando el servicio porque no nos consideramos capaces con la estructura para ofrecer la administración pública centralizada directamente el servicio como educación básica. Sin embargo, en ese marco de reconocimiento de la forma en la que está organizada la administración pública, era preocupante porque había directores que no sabían cómo estaba la estructura del sistema educativo estatal, había directores que no sabían cómo estaba la estructura de la Secretaría de Educación Pública, mucho menos sabíamos cómo íbamos y qué teníamos que hacer para gestionar y presentar propuestas de proyectos para poder gestionar recursos para nuestros planteles. Es decir, tendríamos necesariamente que gestionar y argumentar los recursos en base a un diagnóstico sectorial y en base a líneas de acción que me justificaran y me dieran la posibilidad de contar con partidas presupuestales para poder bajar recursos a los diferentes planteles. Hoy día sigue pasando exactamente lo mismo. Le preguntamos a un director o a algunos directores y le pedimos que nos justifique la presentación de proyectos de inversión para poder bajar recursos del gobierno federal
y se nos olvida ligar a los planes estatales y a los planes nacionales los requerimientos, y eso lo que hace a los evaluadores es bajarles el recurso en automático, es decir, no eres susceptible de apoyos porque no argumentaste bien tu proyecto. Cuando estuvimos en Colegio de Bachilleres, nosotros hicimos un ejercicio el cual nos ayudó bastante para poder calibrar este modelo, que fue la elaboración de planes, foros de consulta académica. Esos foros de consulta académica nos permitieron a nosotros tener la posibilidad de platicar con cada uno de los docentes y en cada uno de los planteles. Es decir, recorrimos desde Estación Coahuila hasta San Quintín. En esos foros de consulta académica, la verdad es que eran buenas las discusiones, ¿verdad, profesora Celia? Que nos poníamos en las mesas de trabajo en los diferentes directores de área. De tal forma que nunca llegábamos a nada. Y una propuesta que le hace su servidor a la profesora era, bueno, no hay que discutir entre nosotros, a lo mejor quería verme, por poner un ejemplo, a lo mejor yo me declaro una corriente un poquito más moderna respecto a las corrientes conservadoras que en aquel entonces se dirigían a Colegio de Bachilleres, vamos preguntándole al maestro. Si no me crees a mí y no crees que yo tenga el conocimiento suficiente para argumentar que hay algo que hacer en Colegio de Bachilleres, hay que preguntarle a la gente de Colegio de Bachilleres en qué podemos mejorar y cómo podemos mejorar. Y lo que salga de ese foro, pues ya nos va a dar la razón respecto a lo que tendríamos que estar trabajando en los diferentes planteles, ¿no? Y fue muy impresionante lo que salió. Sobre todo, en aquel entonces traíamos una matrícula de 36.744 estudiantes. De esos, nosotros analizamos los diferentes programas estratégicos que fueron elaborados en Colegio de Bachilleres y trabajamos nuestro plan de desarrollo institucional 1420. Pero ese plan de desarrollo institucional tenía la particularidad que había personajes estratégicos de Colegio de Bachilleres que decían que tenía 30 años Colegio de Bachilleres y nunca les habían preguntado, jamás, ni les habían pedido la opinión para hacer un plan estratégico de intervención. Y eso es grave, porque si nosotros queremos obligar a los planteles a que hagan un plan de mejora continua y que consideren a todos los actores del centro educativo, y nosotros como dirección general no consideramos a todos los actores para hacer nuestro plan de desarrollo o programas estratégicos, pues algo está pasando en la forma en la que estamos gestionando, ¿no? ¿Cómo fue que elaboramos este documento? Hay dos formas de estructurarlo en base a la forma en la que alineemos las mesas de trabajo a la estructura, es decir, lo fácil es, tengo 3 direcciones, 4 direcciones, tantos departamentos, hago una mesa por cada dirección y les pregunto sobre mis procesos, o utilizar algún tipo de modelo cuántico de planeación y poder nosotros definir temas nodales, temas que sean coincidentes, porque había personajes que participaban tanto en planeación académica como en servicios educativos, había ciertos docentes que participaban en mesas tanto de actividades extracurriculares como de planeación didáctica y querían opinar de las dos mesas. Entonces ellos consideraban justo que si pudiesen participar 15 o 20 minutos en una mesa y aportar ellos sus inquietudes, pues les dieran la posibilidad de irse a sentar a otra mesa que también consideraban tenían ciertas posibilidades de aportar, ¿no? Entonces, nosotros hicimos los foros de consulta académica, se les aplicó, se desarrollaron las mesas de análisis y le preguntamos con base a su experiencia cómo podría mejorar este proceso en cuanto si hemos estado mal en la forma en la que estamos evaluando, en la forma en la que se han generado las ponderaciones de calificaciones, ¿por qué estamos mal y cómo debiésemos o pudiésemos mejorar si tuviesen la posibilidad? En pocas palabras, hicimos algún ejercicio más o menos de indagación apreciativa que se desprende de la psicología positiva, donde le hicimos sentir al docente que si él fuera director de planeación académica, ¿qué pudiese hacer? Es decir, yo vengo de afuera, veníamos del sistema educativo, tenemos gente en la dirección de área que tiene muchos años, que había la necesidad tal vez de replantear la forma en la que estaban tomando decisiones. La idea era preguntarle al docente, si tú fueras director de planeación académica, ¿cómo pudieses mejorar este proceso en cuanto a? ¿Y qué me sugieres que pudiese hacer? En función a eso, nosotros detectamos que para hacer la validez científica tendríamos que aplicar una fórmula del total de los docentes de educación media superior. Se entrevistó a 1.377 docentes, por lo cual nos fue válida la muestra para determinar que es una propuesta científicamente validada, ¿no? Entonces, fueron 1.628 el total de participantes. ¿Por qué?
porque una vez que se concluyó con los docentes, también se elaboró una dirección general, es decir, se tomaron en cuenta también a los intendentes, a quienes cuidaban, a quienes apoyaban, a las secretarias, a los analistas, y les preguntábamos exactamente lo mismo, en base a estos procesos, cómo pudiésemos mejorar. Y en función a eso, a los temas de liderazgo, transparencia, ambiente laboral, infraestructura, plan de mejora, planeación de los recursos humanos, materiales y financieros, y por último la gestión académica administrativa. Había algo que nos sorprendió bastante. El 99%, el 98% de las coincidencias partían de ciertas afirmaciones. Decían los planteles, si la dirección de administración me está pidiendo esto, y esto me lo dio la dirección de planeación académica, y ahora me lo está pidiendo la dirección de planeación académica, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Cruzan la explanada y mejor pídeselo a la dirección de planeación académica. ¿Por qué me pides 2 veces lo mismo? Es decir, duplicábamos la forma en la que pedíamos las cosas. Pedían las cosas servicios educativos, y era más fácil que cruzar el pasillo el director de servicios educativos y le pidiera planeación académica esa lista, pero no, se la pedía al plantel. Y el plantel lo que hacía era pedirse al director de planeación académica. El director de planeación académica la bajaba al plantel y el plantel la subía a la dirección de servicios educativos. Entonces, había muchas áreas de oportunidad en la forma en la cual estábamos triangulando y estábamos haciendo más pesada la estructura. Había mucha queja respecto a todos los formatos que solicitábamos. Decían, es que no me das tiempo de planear, me la paso llenando formatos. Y no termino de llenar un formato para cuando ya me pides otro reporte, otro reporte, otro reporte. Y la verdad es que sí era muy crítico la forma en la que nos convertíamos en ropertitis. Y fue muy interesante porque esos foros de consulta nos permitieron tratar de incidir en la forma en la que íbamos a regular esa actividad, ¿no? De igual forma, había una propuesta, una investigación que se realizó en Chile donde ellos planteaban la posibilidad de generar un modelo de aseguramiento de la calidad de la gestión escolar. Es decir, tomamos el documento, lo cruzamos con esa investigación para poder tener un poquito más de claridad si era coincidente lo que estábamos haciendo nosotros. Detectamos que había coincidencias en los elementos de liderazgo, gestión curricular, convivencia escolar y apoyos a los estudiantes y la de recursos, ¿no? Donde había coincidencias en los 4 elementos. Posteriormente, hubo una evaluación que se dio, evaluación por parte de la UABC, donde se evaluó la instrumentación de la reforma de la educación media superior en Baja California. Dijo la UABC, bueno, ya hubo la RIEMS, se hizo mucho trabajo, se hizo capacitaciones, hubo muchas inquietudes respecto a la RIEMS, se hizo la evaluación para determinar cómo se implementó. Porque una reforma puede estar muy bien estructurada, pero puede fallar en su implementación. De esa evaluación nosotros tomamos 2 elementos, planeación y dirección. Y por último, en función a todo el cruce de información y a lo que se vivió con los foros de consulta y a lo que nosotros necesitamos de información para poder determinar que teníamos que hacer algo en cuanto a la gestión directiva, nos encontramos que había una grave falta de comunicación interna en los diferentes procesos entre directivos, el personal docente, administrativo, tutores, orientadores, vinculación, prefectos, lo que causa una confusión en las tareas, incumplimiento en la entrega de reportes, duplicación de actividades, pérdida de documentos, llamadas de atención innecesarias e injustas por parte de las autoridades del plantel. Es decir, había un caos. Hablo de había porque ahorita ya no estoy en colegio de bachilleres, digo, yo no sé, a lo mejor mejoró o empeoró, no sé, no me hago responsable. Pero en aquel entonces había una situación crítica en la cual no nos queríamos hacer responsables nadie. Y al contrario, la solución pacífica a los problemas es pido por oficio, y en el momento en que lo pidas por oficio, la bronca recae en quien recibe el oficio. Independientemente de quien recibe el oficio, lo importante es que salgan las cosas, lo importante es que sepamos qué hacer a la hora de intervenir. Y es por eso que nosotros hicimos la propuesta del modelo, que nos permitiera generar las condiciones que induzcan mejoras en la prestación del servicio educativo a los jóvenes bachilleres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estuvimos revisando los diferentes conceptos y tratando de encontrar una justificación plena aparte del aprendizaje, porque la razón de ser de cualquier director en un plantel o de cualquier centro educativo es el aprendizaje, es el tema central. Sin embargo, pues hay mucho escrito, hay muchas propuestas que se han hecho ya para el fortalecimiento de los aspectos pedagógicos. Sin embargo, lo que queríamos era poder hacer entender al director
que el éxito o fracaso de un centro educativo recae en lo que Mark Moore denomina valor público. Es decir, qué tanta percepción tiene la sociedad del servicio que estás ofreciendo. Y cómo hacerle entender a un director que su utilidad tiene que ver en relación a la forma en la que debe de mejorar la percepción de la sociedad, respecto a lo que está ofreciendo como servicio. Es decir, la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué todo el mundo quiere ir a estos planteles? ¿Por qué si les ofrecemos otros planteles, no quieren ir a otros planteles, quieren ir a un solo plantel o la mayoría quiere ir a ese plantel? ¿Qué está pasando en ese plantel? Esa pregunta nos la hacíamos desde que estábamos en el segundo piso del sistema educativo. No es que me haya calado, lo que pasa es que luego tuve la oportunidad de trasladar ese concepto a los planteles y pasa exactamente lo mismo. No entendemos lo que es valor público. Trabajamos en la administración pública y no nos preocupamos por saber qué es una política educativa, qué es una política pública, qué es una gestión pública, y sin embargo trabajamos en el sector público. Y al final de cuentas debemos entender que la razón de ser de nuestros centros educativos es la forma en la que debemos de mejorar la percepción de la sociedad. Y en eso entra la calidad con calidez, el aprendizaje, que tengas buenos resultados en Planea, que tengas control de tus actividades extracurriculares, que puedas darle un valor agregado a la sociedad con ese centro educativo. Y en la medida en que se incrementen las solicitudes de espacio a tu centro educativo, no por demanda, sino porque estás cumpliendo con las expectativas de la sociedad, en ese momento estás obteniendo un valor público para la sociedad y para el centro educativo, ¿no? Generamos nuestra propuesta. No hay una receta única para el sistema educativo, pero es un acercamiento por lo menos de tener un poquito de claridad de qué es lo que tendríamos que empezar a estudiar si el día de mañana queremos concursar por un examen o entrar a un examen de posición para concursar por una dirección de un plantel. De igual forma, el examen jamás nos va a garantizar la buena práctica en materia de gestión, porque es demasiado mecánico y la gestión directiva es orgánica. Mientras no entendamos las autoridades que la gestión escolar y la gestión directiva es tan diferente como decir que es orgánico y mecánico, es decir, la gestión directiva es totalmente orgánica, depende mucho de la capacidad en las relaciones humanas que tengamos entre nosotros, y que no la vamos a llenar con un examen o un esquema de formatitis. Este asunto va a ser muy complicado que lo logremos resolver. Y para eso, nosotros debemos entender que un director debe traer conocimientos de organización. ¿Cómo funciona la Ley General del Servicio Profesional Docente? ¿Qué lineamientos y reglamentos académicos? ¿Qué papel juegan los contratos colectivos de trabajo en la toma de decisiones? Gasto público, control. Debemos de saber que debemos de contar y conocer el catálogo de partidas presupuestales. A los primeros docentes que se les aplicó el examen de oposición, me tocó entrevistarlos en Colegio de Bachilleres. Solamente les hice una pregunta. ¿Qué te preguntaron que tú nunca te imaginaste que te iban a preguntar y que jamás pensaste que lo debiste estudiar? Me comentaron que lo que les preguntaron, la mayoría, es dónde se cargaban los artículos de limpieza del plantel, en qué partida. Y yo nunca, ni por enterado, sabía que tenía que estudiar partidas presupuestales para saber dónde iba a cargar los artículos de limpieza. Y esa fue la última participación que tuve a la hora de consolidar el modelo. Es decir, bueno, pues es necesario entonces que sepamos de partidas presupuestales. No hay más. De igual forma, lineamientos para la elaboración de matriz de indicadores de gestión y estratégicos. Otra cosa, jóvenes. Nosotros trabajamos en centros educativos que pertenecen a la administración pública descentralizada. ¿Pero qué creen? El presupuesto federal está regulado por una metodología del Banco Interamericano de Desarrollo que parte de una matriz de indicadores en el supuesto de un esquema de marco lógico. De tal forma que hace 4 años que está siendo evaluado la forma en la que se está ejerciendo el gasto público en los diferentes subsistemas a través de instituciones académicas, donde esas evaluaciones se regresan a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda determina si te baja el presupuesto o te incrementa el presupuesto. ¿Cómo? Pues lo primero que tienes que definir son tus indicadores de gestión y tus indicadores estratégicos de resultados. Es decir, cómo estás relacionando tus indicadores con lo que estás haciendo, y a partir de ahí va a determinar si te apoya o no te apoya. La pregunta es, ¿cuándo nos explicaron que las nuevas reglas del juego en cuanto a fondos federales parte de una metodología del Banco Interamericano de Desarrollo? Nadie nos explicó, por lo tanto es muy complicado que nosotros seamos
adivinos y sepamos. Entonces nos meten en una dinámica en la cual no nos van previendo con capacitaciones pertinentes que nos den la posibilidad de entender las reglas del juego. Si no sabemos esto, hay dos formas en las cuales podemos saber si un director domina esto. A través de una evaluación o metiéndolo en una capacitación. Es decir, lo meto en una capacitación y yo reconozco que hay la necesidad de poder trabajar con ellos este esquema de acompañamiento, ¿no? En liderazgo, detectamos, aparte de todos los conceptos que podemos nosotros definir, debemos una deficiencia muy fuerte que es la capacidad de inclusión. ¿Por qué la capacidad de inclusión? Porque así como ustedes dominan su concepto de educación inclusiva, donde deben de reconocer las características de todos sus estudiantes, el director pasa exactamente por lo mismo. Debe reconocer las características y respetar con humildad los perfiles de cada uno de sus trabajadores. Y no castigar. Porque luego lo que hacemos los directores es, a quien me cae mal o quien está en contra de la forma en la que yo estoy trabajando, lo castigo con menos horas, lo mando a la banca o le doy el programa Constrúyete. No, no es cierto, no se crean. No se crean, no, sé que no pasa aquí. Entonces, sí tendríamos nosotros que ser humildes y tendríamos que partir de realmente darle los programas a los perfiles que realmente le vayan a abonar al programa. Una política educativa, un programa educativo nacional va a ser muy complicado que sea bien implementado por alguien que no cuente con el perfil. Y más si le está cayendo el programa de rebote por castigo y no por una posibilidad de fortalecer el proceso, ¿no? Conocer los acuerdos secretariales, conocer los presupuestos. Los directores de plantel debemos estar obligados a saber cuándo se publica el presupuesto del Estado y de la Federación, saber de qué partidos o de qué cuentas somos susceptibles de ser apoyados como plantel y empujar a los directores generales o directamente hacer la gestión. Abrácense de la romántica de este concepto de lo que es la autonomía en materia de gestión del nuevo modelo educativo. Una cosa es que te digan que somos autónomos y otra cosa es que te tengamos ahí sujetos para que tú tampoco te andes viendo por la libre y que estés solicitando recursos. La realidad es que los responsables del centro educativo son los directores del plantel y son los que deben de estar empujando para que se mejore ese plantel. Y debemos de saber exactamente todos los acuerdos que nos están y nos son susceptibles de apoyo. En materia de dirección, esta es una y es la fundamental. Si esta parte no la entendemos como sistema educativo y no entendemos que con un examen no es suficiente para determinar si un director es buen director o tiene la capacidad de ser director con un puntaje, va a ser muy complicado que logremos sacar adelante este proceso. ¿Por qué? Porque la gestión de las personas es sumamente compleja. Tú puedes haber sacado los mejores puntajes en un examen, pero cuando te metes a un centro educativo, donde está sumamente dividido por grupos, donde hay un sindicato, donde hay diferentes perfiles, créemelo, que todas las noches las que te pasaste estudiando para pasar ese examen no van a servir absolutamente de nada. Porque ahí realmente es cuando vamos a saber si tienes la capacidad o si eres líder o no eres líder. Yo siempre he definido el liderazgo como el que está estudiando inglés. Nadie sabe qué tanto sabe inglés hasta que se ve obligado a hablar con alguien que no habla español. Lo mismo pasa en liderazgo. Nadie sabe qué tanto es líder hasta que se ve obligado a arreglar broncas sindicales, a echar a andar un plantel, a poder lidiar con grupos que son opuestos. Pero además te das cuenta que hasta te encuentras exdirectores del plantel en tu plantilla de docentes, que tienen todo un grupo de docentes a su favor y que ellos hasta cierto punto van a definir con presiones lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer en el plantel. Porque son las bondades de nuestro sistema educativo, que nos encontramos con ciertos directores que realmente son los que traen grupos a favor, que son opuestos, exdirectores, perdón, que son opuestos al director actual y que si quieren lo apoyan o no lo apoyan. Entonces sí es preocupante la situación que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Y por último, la operación de la razón de ser de un centro educativo desde el punto de vista de gestión. Debemos de tener foros de participación, involucrar a todo el mundo en la planeación para hacer nuestro plan de mejora continua. Todo el mundo, cualquier aportación es válida, cualquier aportación es respetable. Pregúntale a todo el mundo. Si viene una madre de familia y le quieres preguntar, pregúntale en qué mejoraríamos nosotros en cuanto a la atención, en cuanto a los servicios, y es respetable lo que te pueda decir, ¿no? Rendir cuentas. Las nuevas reglas del juego nos marcan que nos tendríamos que sujetar a una rendición de cuentas y a los resultados en un esquema de evaluación para saber exactamente si estamos o no estamos haciendo bien las cosas respecto a lo que esperan de nosotros.
Todos los puestos que tenemos se nos han confiado por un momento en nuestra vida. Nos dieron la confianza, pero nosotros tendríamos que promover la rendición de cuentas, la evaluación, para poder tratar de incidir en la disminución de otros elementos clave en la gestión que tienen que ver con la corrupción o con situaciones de otras características, ¿no? En cada uno de los elementos, actualmente estamos ahorita desarrollando los diferentes tomos. Como pueden ver, hacer un curso para capacitar a un director de un centro educativo de educación media superior, pues no es tarea fácil. Nada más, si ustedes revisan los contenidos de estos temas, nos daría para tener una maestría completa en materia de gestión de la educación media superior. Sin embargo, nunca nos dijeron o nunca nos prepararon para poder nosotros tener la posibilidad de contar con algo que nos permitiera tener los conocimientos mínimos indispensables. El reto es desarrollar cada uno de estos, que ya los estamos trabajando en cuanto a contenidos, y nosotros tener la posibilidad de poder contar con los diferentes contenidos para poder dárselos a los diferentes planteles. Sin embargo, hoy día esto nos permite tener una guía de tal forma que nos permita a nosotros decir qué es lo que tengo que hacer. Hoy día, cuando vemos el modelo, cuando lo explicamos, ya la mayoría de los que quieren ser directores ya saben más o menos en qué están débiles. Ya saben más o menos porque dicen, híjole, pues yo no sé nada de estados financieros y tengo que saber de estados financieros. Yo no sé nada de contratos colectivos, yo no sé nada de manuales de procedimientos, manuales de organización, porque luego también es muy importante saber de manuales de organización y procedimientos. Nos andamos inventando cada área que no se justifica y luego somos susceptibles a observaciones por un órgano de fiscalización. Entonces sí es importante que nosotros tengamos cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, la aportación, como les comenté al inicio, es una aportación que la queríamos hacer y la trabajamos para alumnos de licenciatura en educación y de maestría en educación. ¿Por qué? Porque no había un documento, no encontramos un documento que pudiese tratar un marco conceptual de lo que es la gestión directiva. Hay mucho sobre gestión escolar, la parte mecánica, pero hay muy poco sobre gestión directiva, es decir, la parte en la cual se nos torna un poquito más complejo la forma en la que debemos dirigir un centro educativo. Y también lidera poder documentar lo que hemos estado trabajando los últimos 13 años de nuestra vida, y fue una tarea de 1 año 8 meses de análisis, de estar contrastando teorías, pero además de estar documentando lo que trabajamos en su momento de manera práctica. ¿Qué significa? Que lo que queremos es no darles una propuesta que les permita a ustedes decir que van a mejorar el proceso propiamente de aprendizaje. De manera indirecta lo tienen que hacer, pero debemos de partir de lo que nosotros clasificamos como proceso educativo, es decir, cómo mejoramos aprobación, aprovechamiento, retención, tomando en cuenta lo que pasa de la puerta del aula hacia afuera. ¿Por qué? Porque podemos enfocarnos de lo que pasa de la puerta del aula hacia adentro, con capacitaciones, con nuevas teorías pedagógicas, con todo lo que ustedes puedan imaginarse, pero quedamos y estamos muy en deuda todavía con lo que está pasando fuera del aula del centro educativo. Escuché a muchos maestros que se quejaron porque no se les acompañaba, escuché a muchos maestros porque el que hacía la microplaneación les obligaba a tener grupos de 45 a 65 alumnos. Escuché a muchos maestros que se quejaban porque quien manejaba los programas de acompañamiento escolar no le daban un acompañamiento escolar, sino que llevaban una lista para justificar el formato, llenarlo y enviarlo. Entonces, es pasar de un enfoque tal vez moderno a tradicionalista de planeación participativa y poder reflexionar sobre los diferentes temas que les presento, ¿no? Es una tarea que llevamos a la práctica, fue documentada, pero además son temas y son actividades que nos dan la posibilidad, uno, si quieres aplicar para el examen y poder tener un poquito de rumbo de cómo estudiar, puedes ver el modelo, pero además si quieres saber cómo se generó un foro de consulta y un foro de participación para elaborar un plan de mejora continua, un plan de desarrollo institucional en base a una metodología autorizada y financiada por el CONACYT, puedes también ver un capítulo del libro. Entonces, esa es una pequeña aportación que le entregamos a Educación Media Superior, sobre todo porque al darnos cuenta que cuando queríamos documentar el modelo y documentar nuestros foros o nuestra planeación participativa en Educación Media Superior, nos dimos cuenta que era muy difícil. Lo más difícil, los foros de participación los hicimos 6 meses, ¿verdad, maestra? En 6 meses.
Y el documentar los foros de participación y diseñar el modelo fueron 2 meses, 3 meses. Estamos hablando de que tardamos casi 8, 9, 10 meses en documentar y justificar teóricamente lo que estamos presentando. ¿Por qué? Porque no hay nada, había muy poco escrito en media superior. Todo nos referenciaba a básica, todo nos referenciaba a educación superior, y cuando queríamos utilizar autores de México que nos referenciaran a la educación media superior, nos referenciaba a Chile, nos referenciaba a España, y lo que hicimos fue tomar matices del sector empresarial y tratar de aterrizarlos al sector educativo, pero desde un punto de vista orgánico, tomando en cuenta que si pensamos que mecánicamente, llenando formatos y atendiendo exactamente lo que nos dice la propia Secretaría de Educación, el sistema va a mejorar, creo que no va a funcionar. Depende totalmente de los directores y los docentes, pero los directores tienen una tarea fundamental y primordial, y tiene que ver con la forma en la que generan empatía con todos y cada uno de a los que están dirigiendo. Si no lo hacen, va a ser muy complicado que el engranaje logre dar vueltas, ¿no? Entonces, es básicamente lo que les estamos aportando. Si tienen alguna duda o pregunta, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Pueden preguntar, no tengan miedo. Sí, maestro. Muchísimas gracias, maestro. La verdad que el documento que hace mucha falta. Creo que todo lo que buscamos todos los que buscamos seguir aprendiendo sobre el nivel, no encontramos mucha información. Muchísimas gracias. El tema de la educación media superior, pues también, además de las escuelas que están la mayoría aquí representadas. Yo soy Gustavo Fernández de León, vengo representando a muchas cachuchas, en una de ellas como director general de nivel medio superior en una escuela privada, la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana, como expresidente, Comisión de Educación de Coparmex. Soy un poco chismoso aquí en algunos temas, pero todo tiene que ver con la educación privada, que es donde yo me muevo, con el sector empresarial. ¿Qué de esto podemos las escuelas privadas absorber? Sé que casi todo, pero algunos temas no. En cómo contextualizas a la educación media superior privada con este documento. Porque muchas veces nos quedamos nosotros con esa parte que mencionabas muy transparente. Felicidades también por la forma de presentarlo aún como subsecretario. Creo que así hay que hablar las cosas. En ocasiones este reportitis y documentitis es muy complicado, ¿no? Y a veces lo vemos desde la escuela particular muy cargado de esa manera. ¿Cómo se contextualiza aquí la educación particular? No sé si hay gente de escuelas privadas aquí. Somos minoría. Bueno, deberíamos saber más aquí de este lado. Gracias, maestro. Bueno, pues básicamente yo haría solamente una referencia respecto al servicio particular. Sí es muy importante que llevemos un curso de valor público, porque lo primero que buscamos como escuelas particulares es utilidad desde el punto de vista de rentabilidad financiera. Pero si ustedes no buscan primero la utilidad desde el punto de vista de Mark Moore, lo que es valor público, mejorar la percepción con un buen servicio de calidad y calidez, va a ser muy complicado que logremos tener éxito en las instituciones particulares en Baja California. Yo partiría de esa matiz, y sobre todo los elementos clave del sector privado los podemos aplicar e implementar en el sector público. Sin embargo, también los del sector público los deben de implementar en el sector particular, es decir, retomar esos conceptos de gestión pública, de valor público, de clima organizacional, de dirección, que estamos viviendo en el sector público, y tener que estarlos implementando en la escuela particular. ¿Por qué? Porque algo que tendríamos que estar nosotros trabajando y ser coherente con lo que vivimos es poder mantener un punto de equilibrio entre lo que es el número de estudiantes que exigen las escuelas públicas por atender, así como las particulares. ¿En qué sentido? Que así como las escuelas públicas dicen que quieren bajar el número de estudiantes para tener y atender con mayor calidad un enfoque por competencias, también las escuelas particulares lo hagan. Porque acá hacemos al revés. En las escuelas particulares, como es ingreso, metemos más estudiantes, pero perdemos calidad y calidez.
Y en las escuelas públicas, como son públicas, metemos más estudiantes por cuestiones de demanda y por cuestiones de lo público. Yo creo que si logramos mantener un punto de equilibrio y que así como lo particular, lo público exige 35 alumnos, 40 alumnos, también los particulares se preocupen por aportarle el valor público a través de la calidad y la calidez en el servicio, pero además disminuir y poder controlar una matrícula que les permita obtener buenos resultados. ¿Por qué? Porque no es muy diferente los resultados que se obtienen en los particulares de lo público respecto a resultados como planea y también como aprovechamiento, eficiencia terminada, retención, básicamente más. ¿Alguien más? Buenos días y muchas felicidades por la presentación. Sí, mi nombre es Héctor Jacinto Lugo Guevara, director del CONALEP Tijuana 1. Y bueno, aquí se habla de un plan estratégico integral. Mi pregunta es, ¿este documento viene en la parte en que este plan estratégico se puede planear, ejecutar y medir su eficacia para mejorar la operación de un plantel? ¿Cómo, perdón? Que si tiene la... Si este documento que se presenta trae las bases para planear, ejecutar y medir ese plan. Sí, el documento es un modelo que te permite contar con los elementos y hacia abajo, si tú revisas el... Aquí está. En rendición de cuentas y evaluación te da la posibilidad de tener la condicionante de ser evaluado en cuanto a la implementación. Ahora, el modelo de gestión es una guía, no es un modelo de planeación, que es muy distinto. No hacemos referencia a planeación estratégica nosotros, no porque no creamos en la planeación estratégica. Creo que la planeación estratégica aplicada a otros entes y a otros sectores puede funcionar muy bien, pero hacemos alusión y nos regresamos y hacemos nosotros énfasis en lo que es planeación participativa. Es decir, partimos de definir que si no hacemos foros de participación y tomar en cuenta a todos los involucrados en un proceso, va a ser muy complicado que mejoremos. ¿Qué pasa regularmente? Y aquí hay dos modelos de planeación. Hay varios modelos de planeación, pero lo que traemos siempre en mente en el sector educativo es planeación estratégica y planeación participativa. La planeación estratégica es un modelo de planeación que surge a 60-70 con la finalidad de que la alta dirección tome decisiones en base a objetivos de largo plazo, tomando en cuenta ciertas características que resultan de un FODA. En la planeación participativa es un enfoque tradicionalista en el cual tomas en cuenta todos los aspectos de todos los elementos de un centro educativo o de una organización para poder tomar decisiones en base a la construcción de un plan de mejora continua. Todo esto te va a dar la posibilidad de estar contextualizado y poder dominar la posibilidad de construir un plan de mejora continua. ¿Por qué nos vimos en la necesidad de hacer eso? Porque nos dimos cuenta que había muchos maestros que rebasaban, pero por mucho, en capacidades y conocimientos a los directores. Y entonces sí es muy importante que nosotros como directores por lo menos sepamos modelos de planeación. De tal forma que entendamos que el plan de mejora continua es una mezcla de planeación participativa y planeación estratégica, pero que no necesariamente es una planeación estratégica al 100%. Entonces sí es muy importante que sepamos esas diferencias, porque a la hora que evaluemos, yo pudiese comentarle que puedo evaluar el plan de mejora continua si les exigen un FODA para ver si las debilidades desaparecieron en 2-3 años y en ese momento saber si te funcionó o no te funcionó tu plan de mejora continua. Pero también podré evaluarte si en tu plan de mejora continua, en base a ese foro de participación, tú elaboraste líneas de acción con su respectiva meta, con su respectiva unidad de medida, con su respectivo indicador, de tal forma que me dé la posibilidad a corto, mediano y largo plazo irte evaluando para saber si has logrado o no has logrado tus metas. La pregunta aquí es saber cuántos de esos directores realmente evalúan su plan de mejora continua y cuántos publican su evaluación objetiva a toda la comunidad estudiantil. Es decir, no logré la aprobación que me había propuesto, no logré la eficiencia terminal que me había propuesto, no logré que bajáramos más becas de los diferentes programas federales. La realidad es que nosotros rendimos cuentas de lo que nos conviene y no hacemos propiamente una buena o una evaluación integral de nuestro plan de mejora continua. Entonces, la propuesta es un modelo de gestión, que es un modelo de gestión en el cual identifica diferentes temas que deben de ser considerados para la gestión, y para elaborar los planes de mejora continua, ahí ustedes tendrían que conocer sobre planeación estratégica, planeación participativa, indagación apreciativa, lo que sería planeación prospectiva, introspectiva, retrospectiva, y podemos irnos de largo, ¿no? Entonces,
sí es muy importante que diferenciemos esa situación, ¿no? Muchas gracias. Sí, adelante. Sí. Ah, ok. Ya no me he puesto el primer hervor. Tengo muchísimos años en este medio y estoy porque me gusta, me apasiona. Por vocación. Por vocación y también por lo que me pagan, ¿no? Pero por vocación es mucho de lo que yo hago, y ahorita platicaba con la maestra que me fascina estar en el plantel. Yo veo en ti una persona pues muy preparada, pero sobre todo creo que transmites lo que estás tratando de decir. De nada nos sirve a las personas tener mucha preparación académica si no sabemos ponernos con las personas con las que trabajamos al nivel. Yo retomo de todo lo que estás poniendo, eso sobre nosotros ahorita, el hecho de cómo tratar a las personas, y de que por muy director que seas, si no sabes hablar con la gente con la que trabajas, si no te pones al nivel de ellos, si no los involucras en lo que tú quieres hacer, nunca se va a poder lograr nada. Por más planes estratégicos que formemos o por más mejoras que se hagan en los planes, podemos estarlos revisando y planteando a la sociedad lo que queremos que vean, como tú dices ahorita en la rendición de cuentas, no realmente hacer una revisión de lo que hicimos, de lo que planeamos y de lo que logramos hacer para poder corregir lo que no se ha hecho. Mi pregunta es, ¿dónde podemos conseguir todo lo que nos está diciendo ese modelo? ¿Dónde lo podemos adquirir para darle seguimiento puntual? Y sobre todo, lo que quiero es felicitarte porque te ves afable, te ves amable, te ves que estás viviendo con ganas lo que haces. Muchas gracias. No, gracias a ti, sí. Dice en gestión del conocimiento que lo que no se disfruta no se aprende. Totalmente. De igual forma, si ustedes no disfrutan ser directores, no sean directores. Porque hay muchos directores que son directores por el sueldo. Y eso es grave, porque no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Carlos ya nos lo plantea muy claro, ¿no? Lo que nosotros, la humildad, nos encamina a exigir e identificar cuáles son nuestras limitaciones. Y si como director tú no reconoces tus limitaciones, difícilmente vas a tener la posibilidad y la capacidad de relacionarte con los demás. De tal forma que como directores nosotros, condición fundamental, tienes que disfrutar lo que haces. Entender que vas a ir a toparte con gente que es conflictiva, pero lo tienes que disfrutar y lo tienes que incluir, porque es un reto trabajar con gente conflictiva, pero además tienes que revisar su perfil. A lo mejor tú eres afable y él es escrupuloso, por eso nunca van a coincidir. Pues aprovecha. Influir en los demás, liderazgo, tener la capacidad de alinear los objetivos institucionales con los personales en cada uno de los elementos que forman parte de un centro educativo. ¿Cómo le hago para poder identificar cuáles son los diferentes perfiles con los que cuento? Pues hagamos un análisis de perfiles. ¿Pero qué creen? A nosotros nunca nos enseñó el Profordí que teníamos que hacer un análisis de perfiles con los que íbamos a estar trabajando para determinar, dice Carlos Llanos, si me conozco a mí mismo, si sé perfectamente si soy afable, si soy escrupuloso, si soy apertura a la experiencia, tengo capacidad de ajuste, mucho menos me dan las herramientas para conocer un poquito a los demás. Y en la medida en que yo tenga la inquietud de conocer un poquito a quienes voy a dirigir, es en la medida en que los voy a tomar más en cuenta, porque luego nos predisponemos. Y he escuchado muchas veces a directores que les he preguntado ¿por qué no lo incluyes en tus programas y tus actividades? Y contestan, es que me cae gordo. Es increíble que a esos niveles estemos con esas vanidades, ¿no? Entonces, nosotros les voy a dar el contacto con el licenciado Francisco Javier Núñez, celular, está aquí afuera, si quieren adquirir el documento, pero además en el documento viene una serie de otros documentos que sí tienen que dominar y tienen que saber para poder dirigir un centro educativo. Es humildad y liderazgo de Ken Blanchard, Ashua, DAF. Hay diferentes autores que ustedes tendrían que estar revisando y tendrían que estar documentando para poder tener un poquito un acercamiento de cómo abordar los temas, ¿no? Porque el siguiente reto es
cómo abordar los temas que estamos planteando acá. De nada sirve que adquieren el documento si no se van a tener la inquietud de decir, bueno, quiero profundizar un poco en gestión escolar, gestión de personas, en lo que es liderazgo, en lo que es inclusión. Pero básicamente él es el contacto, ¿no? Creo que está ahí atrás, ahí en la mesa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Sí, Iván, felicitarte por el libro, creo que es una muy buena propuesta que permitiría a los directivos de los planteles tener una base en la cual apoyarse y ser unos magníficos directivos. Nosotros entendemos que de acuerdo a la nueva reforma se están concursando plazas para directivos y habrá muchos compañeros que son docentes, llegan a la parte directiva y tratan a los compañeros como si fueran la parte negativa en el plantel. Esa parte está acompañada, de acuerdo a los que establecen las convocatorias, de 4 años de permanencia en el cargo, en la función. Y en este sentido, para aquellos que son buenos directores o directoras, aquellas personas que les gusta la parte administrativa, que tienen gran experiencia y que pueden desarrollar más de lo que establece el tiempo de 4 años, ¿qué hace la autoridad o qué propuesta hay para estas personas o ante las instancias superiores, como pudieran ser la subsecretaría, de cuidar a estas personas que sí merecen no nada más 4 años, sino que hubiera una continuidad y que no estuviera establecido que 4 años? Posiblemente en algunos planteles desearán los compañeros que 4 años son suficientes y tal vez 2 o 1 sería suficiente. Y en este sentido, nada más, si el libro establece alguna propuesta o si hay alguna información de órganos superiores para que estas personas que son dedicadas, porque 4 años para una persona que quiere hacer un buen trabajo en un plantel no son suficientes, y más por lo que se trata, lo que viene en tu libro, ¿no? Sí. Bueno, por ahí en uno de los elementos del liderazgo viene un elemento que es el liderazgo que trasciende, es decir, lo que tú puedas dejar y se pueda mantener más allá de la gestión en la cual tú puedas estar activo, responsable de la gestión directiva, ¿no? Entonces, ante estas nuevas reglas del juego nos tenemos que adaptar. Desafortunadamente son políticas nacionales que nosotros debemos atender. Sin embargo, en la propuesta de análisis de estudio de liderazgo lo que nosotros pretendemos es que el director tenga la capacidad de definir procesos de tal forma que puedan ir más allá de la propia gestión, que pueda generar una responsabilidad del titular del centro educativo. Es decir, cuáles son esos procesos y qué es lo que tú puedes dejar y qué va a ser diferente que vas a dejar como director. De tal forma que no te permita a ti tener la posibilidad, si manejas en base a un esquema de participación, considerar el hecho que pueda desaparecer, ¿no? Porque es muy dado el hecho de pensar, es que nomás duró 4 años y si yo hago algo, el nuevo director a lo mejor lo quiere cambiar. Yo creo que si nosotros involucramos a un mayor número de actores en la planeación, si los involucramos en la toma de decisiones, el centro educativo tendría que plantear la necesidad de empujar para que se mantengan esas directrices que tú puedas definir. Ojalá lo planteamos en la posibilidad que tuvimos de capacitar a esos directores en los cuales mirábamos buenos resultados, porque la estrategia que nosotros utilizábamos con anuencia de la directora general en aquel entonces era capacitar a aquellos directores que contaban con buenos resultados, porque curiosamente esos directores pues en su vida habían presentado un examen, pero sin embargo tenían los mejores resultados en los centros educativos. Y lo que hicimos fue advertir que venía una nueva dinámica y que era necesario que ellos manejaran y que tuvieran predisposición para presentar un examen de tal forma que les permitiera durar 4 años. 4 años es muy poquito, totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que tú puedas construir en esos 4 años puede ser permanente. Y lo importante es, si ustedes disfrutan el liderazgo de un centro educativo, ese liderazgo se les va a reconocer cuando ya dejen de ser líderes de ese centro educativo. Porque qué pena que como líderes, cuando nos encontremos con alguien en un centro comercial, se nos escondan o vayan a saludarnos. Ahí dependerá si hiciste o no hiciste bien las cosas. El espacio se te va a prestar por 4 años. No entendemos que el proceso o la educación vive los procesos a largo plazo, a más de 10 años. Sin embargo, pues las reglas del juego son esas.
tendrías tú que ver de qué forma, tendríamos que ver de qué forma aprovechamos esos 4 años y poder obtener una ratificación tal vez en las nuevas reglas del juego, que no dudo que ya se debe estar haciendo, el poder ratificar otros 4 años y tú tener la posibilidad de funcionar tus resultados y a lo mejor gestionar 8 años el plantel. Yo creo que en 8 años sí hay bastante tiempo para hacer cosas muy interesantes porque te da un periodo intermedio de evaluación. A los 3 años, si tú agarraste el plantel con el 58% de eficiencia terminal, te llegan los 3 años y sigues teniendo la misma eficiencia terminal, no hiciste absolutamente nada. No hay, en resultados hay que ser secos, hay que ser duros, hay que ser directos. Si no mejoran tus indicadores de aprendizaje y educativos, no vamos a tener buenos resultados y no vas a tener una buena salida del centro educativo, aunque tengas un nivel de empatía muy fuerte con tus docentes, porque de nada sirve que seas empático, que seas carismático, si al final de cuentas no le estás entregando a la sociedad más jóvenes y mejor preparados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, yo creo ya son. Maestro Iván, darle las gracias primero por la presentación de este ejemplar, de este libro, que tuvimos la fortuna de ver el borrador cuando estaba en sus inicios. Y realmente escuchando aquí la presentación que hizo, agradecerle al maestro Holguín la presentación que hizo, pues hizo una presentación magnífica que nos ubicó en el contexto del libro cuando tú lo retomas y que para mí es lo más importante, el liderazgo. Las escuelas que tienen directores que son verdaderos líderes siempre van a lograr sus metas. Todos los programas de gestión escolar de nada sirven si no existe un buen director en los planteles. Recordaba, quería tomarlo de Ken Blanchard, una anécdota en un curso que me tocó tomar con él en California, que decía que somos como los gansos, los directivos, estaban los gansos en línea, el último le pregunta al penúltimo, oye, ¿a dónde vamos? No sé, dice, pregúntale al de adelante. Entonces el penúltimo le pregunta al antepenúltimo, oye, ¿dónde vamos? No sé, pregúntale al de adelante. Total que llegan al segundo lugar de la fila y le dice, oye, ¿a dónde vamos? No sé, pregúntale al de adelante. Y el de adelante, que era el director, le dicen, oye, ¿a dónde vamos? Dice, no sé, ustedes me vienen empujando. En muchas escuelas los maestros nos van empujando cuando no somos líderes. Un líder es el gestor del cambio y creo que nos quedó muy claro en la presentación de este libro. Te deseo mucho éxito y que ojalá todos tengan la oportunidad, no nomás de leerlo, sino de ponerlo en práctica. Felicidades, Iván. No, gracias, maestro. Gracias.